Y lo que hay es una izquierda, entre comillas, reaccionaria, que piensa lo contrario, que dice que lo que hay que hacer es volver la tecnoeconomía al nivel nacional para equilibrar de nuevo. Claro, quizá, vivir con lo nuestro. Quizá ¿no? esa izquierda que hoy podría estar representada, por ejemplo, por Naomi Klein, supongamos, ¿no? A nivel mundial, quizá lo que confunde es esta idea de democracia global con el imperio. Es decir, porque ellos dicen, bueno, Alejandro Magno, Carlomagno, hasta Hitler o Bush, Pero Hitler no era global, era Napoleón germánico. Es decir, que no bueno, creían. Pero digamos, la cuestión el es. Imperio ¿hasta Romano qué punto? es distinto, Bueno, pero el Imperio Romano. En el caso de Hitler es lo alemán llevado a toda Europa. Quizá la cuestión es cómo hacer que esta expansión de la democracia no sea en rigor la expansión de una sola cultura llevada a todos lados. No, porque lo que pasa es que Estados Unidos tiene el máximo poder militar, pero el máximo poder militar no es nada frente al poder económico. Lo demuestra la Unión Soviética. La Unión Soviética era la mayor potencia, después de Estados Unidos, militar del mundo. Cayó, se disolvió, ¿por qué? Por razones económicas, por la crisis económica que vivía, porque era inviable ese sistema económico. Estados Unidos, si se sigue empeñando en encerrarse en sí misma, le va a pasar lo mismo. La economía hoy es la que, y como ya lo sabía, lo que ya lo sabía Marx, rige sobre la parte militar. Y la prueba está de que todas las guerras que hace Estados Unidos en los últimos tiempos fueron un fracaso. Es decir, que yo no creo que se pueda hablar ya de imperialismo yanqui. Eso es una antigüedad que podía ser vigente hasta cierto punto en la década del 50 del siglo pasado. La idea de que en una globalización tiene que predominar el más fuerte hasta cierto punto es razonable. Yo no me imagino, por ejemplo, juzgando a Gaddafi, me imagino a Estados Unidos o a España. No me imagino, por ejemplo, a Uruguay, de repente un juez uruguayo diciendo voy a juzgar a Gaddafi. Pero la izquierda apoyó a Gaddafi, toda la izquierda apoyó a Gaddafi. Chávez, Kirchner. No sé si entienden lo que digo. Castro, es decir, apoyaron todos si a Gaddafi. La justicia fuera mundializada, cualquier juez de cualquier lado podría agarrar y juzgar un delito de lesa humanidad de cualquier otro lado. Ahora, finalmente lo termina haciendo los países más fuertes, porque los países más pobres no pueden hacerlo respecto de... Pero a eso tiende el Tribunal Penal Internacional, que por el momento es muy imperfecto, pero preferible que exista eso que no haya nada. Bueno, hay que seguir transnacionalizando todas las organizaciones internacionales. La ONU mismo, ¿no? Que es muy imperfecta porque representa los intereses de cada una de las naciones. Transnacionalizar la ONU. Y hay una tendencia a que existan cada vez más organizaciones transnacionales, porque el capital lo es, ¿no? Los males del mundo actual, los grandes males del mundo actual, son males mundiales que si los estados están incapacitados para resolver. Sí, la droga, el tráfico, mercado del las trabajo, enfermedades epidémicas, la falta de trabajo, la contaminación ambiental, todo eso es imposible, las mafias, todo es imposible encararlo desde el punto de vista. Se ha fracasado, Estados Unidos fracasa, no puede luchar contra la droga. Quizá esto de la gripe A se pudo solucionar rápidamente por el nivel de globalización que hay. La fiebre española hace 100 años atrás causó infinita cantidad más de muertos. No más creo que fuera la gripe española que la Primera Guerra Mundial. Claro. Ahora, ¿cómo ves vos, Fernando? Porque muchos, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo un libro de un vasco, Bernardo Atzaga, que agarraba y para sus hijos sacaba palabras en vasco, los vascos ya sabemos que son muy nacionalistas, y las enterraba, las palabritas en vasco, porque suponía que la globalización iba a tapar todo, ¿no? Y un armenio puede decir, bueno, ¿qué va a pasar con el chiquefté? Es decir, ¿hasta qué punto la globalización no unifica todo? ¿Hasta qué punto no vamos a llegar a un momento en que los vinos, ya no va a haber un vino de Borgoña, todos los vinos van a ser idénticos porque la tecnología va a predominar? Mirá, tomemos el ejemplo del vino que me parece muy bueno. Yo cuando no se hablaba tanto de globalización, en mi casa tomamos el mismo clase media de Avellaneda, el mismo vino de porquería con diferentes botellas. Taracasto, Tupungato, Sumúa, eran toda la misma porquería y ahí no había ningún problema de si era de Mendoza, de San Juan, donde era. Era algo tóxico, verdaderamente de nivel tóxico.
En realidad, los vinos, el interés por los vinos diferentes de Francia, el Malbec argentino, surge justamente con la globalización. Como el interés por el tango, como la pasión de ciertos habitantes de España por los dialectos locales. A mí me gustaría recordarle al señor ese tan interesado por el idioma vasco, que los que persiguieron al idioma vasco no fueron los globalizadores, fue un nacionalista que se llamaba Francisco Franco, desde el centro del Estado Nacional. Entonces, la globalización crea, porque efectivamente hay determinadas cosas que sí se globalizan. McDonald's está en todos lados, Starbucks está en todos lados. McDonald's, pero también la pizza. Entonces habría que hablar del imperialismo italiano. Claro. La pizza está en todos Ahora, lados. también aparece una pasión por la diversidad. Por el contrario, es decir, la gran sociedad civil mundial que empezamos a conformar empieza a interesarse por las diferentes fuentes de cultura y por sus diferentes expresiones. Nunca el turismo global fue tan grande como ahora. Y hay una cosa que a mí me parece que es muy significativa, porque todos los desprecian, ¿no? Los estúpidos turistas que no entienden nunca nada. La verdad que a mí me parece que es una cosa extraordinaria. La gente viene a la Argentina y viene menos a ver los glaciares que a escuchar tango. O sea, el paisaje natural es menos atractivo que la cultura humana. Lo que más llama es la cultura humana. Los países que reciben mayor cantidad de turistas son Francia e Italia, que no, desde el punto de vista de las riquezas naturales no son tan extraordinarios. Son extraordinarias en su capacidad cultural. La gente ahora quiere ir a China a ver la muralla china y el extraordinario legado de la cultura china. Y eso de ninguna manera es uniformización. Entonces, hay una cosa interesante con los idiomas que muestra bien cómo el nacionalismo no puede comprender al mundo. El nacionalismo se basa en una idea, un país, una lengua, un territorio, una lengua. Y piensa también en términos, una persona, una lengua. ¿Sí? Entonces piensa el mundo así. Es un mundo plano, es un mundo simple, es un mundo donde la inteligencia es pequeña y la necesidad de conectarse con el exterior es pequeño. Hoy eso no existe más. En un mismo territorio se hablan infinitas lenguas. En España ahora se hablan más lenguas de las que se hablaban en la época nacionalista, por ejemplo. En toda Europa hay una utilización del inglés como lengua franca, es decir, como lengua de comunicación entre dos personas que no hablan la misma. Un holandés con un español probablemente no hablen ni en holandés ni en español, sino en inglés. Como el latín en otra época. Y eso no, como el latín en otra época. Bueno, causó un poco de gracia una vez que hicieron un contraencuentro aborigen en América. Y lo interesante, no, tenían que hablar en castellano, claro, porque era la única lengua que los podía unificar. Y vos tenés en un territorio, inclusive en los Estados Unidos, se calcula que para el siglo que viene, la lengua más hablada no va a ser el inglés, va a ser el español. Entonces, la idea de que en un territorio se habla una sola lengua, que es la idea típica del nacionalismo, defendemos nuestra lengua porque los de afuera y qué sé yo, no existe más. Pero no existe tampoco más la idea de que una persona habla una sola lengua. Por ejemplo, si uno va a los lugares más avanzados del mundo, encuentra que las personas hablan 2, 3, 4 y 5 lenguas. Y eso nos lleva a que olviden, porque los holandeses que hablan y los alemanes que se comunican por ahí, a los alemanes es una mala idea, y los franceses, pongamos, ¿no? Que hablan entre ellos por ahí en inglés, no olvidaron sus propias lenguas. ¿Por qué? Porque en el nuevo universo que está basado justamente en la comunicación, en las ideas, la necesidad, el tiempo que tenemos a disposición para aprender más lenguas es mucho mayor y el valor económico y social que tiene aprender diferentes lenguas es mucho mayor. Entonces, los dos paradigmas básicos del lingüismo nacionalista, un país, una lengua, y un hombre, una lengua, no existen más. Y el nacionalismo queda desactualizado. Lo mismo, si entráramos en el análisis de todos los aspectos culturales y económicos, llegaríamos a una conclusión muy simple, que el nacionalismo fue una etapa particular de la historia de la humanidad, adaptado a una civilización básicamente industrial, basada en la producción de objetos, con un trabajo físico repetitivo. Ese mundo no existe Ahora, más. Juan José Fernández, ¿imaginan un gobierno mundial más o menos rápido? No, en las tres categorías que están en discusión y que ya algo esbozó Fernando, serían la individualidad, la universalidad o globalización y las particularidades. Se cree, se sostiene los antiglobalizadores que la universalidad, la globalización suprime a la individualidad. Vos lo dijiste en cierto modo, algunas características. No. Lo que va a tender a desaparecer son las particularidades. ¿Cuáles son las particularidades opuestas a lo individual y a lo universal? Las particularidades de nación, de etnia, de raza, de género. Eso es lo que se está debilitando cada vez más y por suerte. El descubrimiento del ADN. Para el individuo, la universalidad
le da libertad. Lo que le quitaba libertad al individuo era justamente esas particularidades. La primera de ellas, la nación, desde ya. No ser un individuo. En la escuela nos enseñaban no a ser ciudadanos, nos enseñaban a ser soldados. Punto. A ser patriotas, no a ser ciudadanos libres, independientes y responsables, a ser patriotas. Es decir, que eso es lo que hay que acentuar. Y, como vos dijiste muy bien, nunca hubo más libertad, más diversidad y más pluralidad que en las sociedades globalizadas. Ahora la pregunta Todas sería, las culturas ¿cómo están en imaginan una ustedes ciudad. dos? ¿Imaginan rápidamente, de acá a 10 años, 20 años, un gobierno mundial? ¿Lo imaginan a muy largo plazo? Yo creo esto. Yo creo que la idea de gobierno es una idea fuertemente relacionada con la idea de Estado. Y si nosotros pensamos que el orden político mundial se va a parecer al interno de los Estados nacionales, le erramos. Yo no creo que los Estados nacionales vayan a desaparecer, no creo que eso sea el futuro. Lo que yo creo es que van a ser resignificados dentro de una repolítica mucho más amplia, cuyo modelo quizás más a mano es el de la Unión Europea. Los Estados europeos no han desaparecido, pero han resignado una parte importante de sus soberanías hacia un sistema político unificado que tiene un núcleo muy importante en su Parlamento. Ahora, ¿en qué nivel está esto? Bueno, yo creo que hay que poder pensarlo no en términos de gobierno, sino en términos de los tres diferentes sistemas que forman parte del gobierno complejo de las modernidades, que son el ejecutivo, el legislativo y el jurídico, el judicial. Desde el punto de vista del ejecutivo es quizás lo que avance más rápido. De hecho, existen ciertos embriones de poder político ejecutivo mundial, como son, por ejemplo, en el tema de la seguridad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el tema económico-financiero, ahora tiene un rol central el G20. En otros temas, el G8. Esos son claramente poderes ejecutivos colegiados con capacidad de acción a nivel global, ¿no? Son una especie de embrión de una especie de poder ejecutivo mundial. El problema que hay es que están mucho menos desarrollados, muy poco desarrollados, el aspecto judicial y el legislativo. En el aspecto judicial aparece, como mencionó Juan José, la Corte Penal Internacional, que es el primer intento, que tiene enormes problemas. Sin capacidad punitiva. Con poca capacidad punitiva, con un sesgo claramente primermundista. Se juzga a los tiranos de África. Claro. Tiene 5 casos la Corte Penal Internacional. Los 5 son tiranos africanos. Sí. Cuando se hizo una moción para empezar un proceso a Bush por crímenes de guerra, fue rápidamente archivada. Y de hecho, la Corte no puede actuar por ejemplo, en los Estados Unidos y en otros países, porque no han adherido al estatuto de la Corte. Entonces se da el caso ridículo que ahora con lo que está sucediendo con Gaddafi, Estados Unidos y China, que son 2 países que no adhirieron, piden que la Corte Penal Internacional, a la que sus ciudadanos no están sometidos, juzguen a Gaddafi, ¿no? Estamos en un terreno contradictorio. Y el tercer punto, que es el central, porque para mí es el centro de la democracia, es el Parlamento. El corazón de la democracia, según Tocqueville y de todos los autores, ha sido siempre el Parlamento y no el Ejecutivo. El diálogo, la capacidad de hablar. Lo dice un diputado. Exactamente. Te agradecemos, Fernando, y ha sido muy rica tu presencia. Muchas gracias.